Buenas noches. Estamos en la competencia general de investigación de la Sociedad Panamericana de Trauma. El estudio que vamos a presentar se titula Experiencia en el manejo de pacientes con COVID-19 en un servicio de cirugía. Mi nombre es Napoleón Méndez, de la ciudad de Guatemala. La metodología es un estudio observacional que describe la experiencia de atención de pacientes con COVID-19 en un servicio de cirugía. Al aperturar el servicio, se inicia la documentación de cada caso en una hoja de Excel y al concluir los 4 meses de atención de COVID-19, se realiza un estudio transversal que describe las características de los pacientes y los resultados en el manejo durante la pandemia del COVID-19. El 13 de marzo se oficializa la entrada del virus SARS-CoV-2 en Guatemala. Para ese entonces, la sala situacional, el 85% de la atención de salud en el país depende de la atención pública. El sistema de salud pública lamentablemente es débil, solamente se invierte el 2% del Producto Interno Bruto y hay pocos hospitales, solo 45 red de hospitales para 17 millones de habitantes, solamente 2 para la ciudad capital, para toda la ciudad capital con una población de influencia de 7 millones. Entre ellos, el Hospital San Juan de Dios, que es donde se hizo el estudio. Para COVID-19 se aperturaron durante la pandemia 2 hospitales temporales para atención solamente de COVID-19, pero con una limitada capacidad de atención de 400 casos y muy poca capacidad para casos graves. La consecuencia de ello fue que los 2 hospitales grandes, el Hospital Roosevelt y el San Juan de Dios, que es donde se hizo el estudio, tuvieron la necesidad de convertirse en hospitales de primera línea de atención para la enfermedad COVID-19, sin haber tenido la preparación adecuada, ni los espacios físicos, ni la preparación del personal, ni los medicamentos adecuados. Esto provocó un colapso de los servicios. El servicio de emergencia hubo que ser ocupado en un 50% del espacio físico para la atención del COVID. Más adelante no fue suficiente y tuvo que ampliarse ocupando un 75% de la emergencia. No fue suficiente y colapsó, y por la alta demanda se tuvieron que abrir 2 servicios más de medicina interna con una capacidad de 48 camas que también se llenaron rápido y el servicio de medicina interna colapsa. No hay suficientes neumólogos, infectólogos e internistas para la atención de la gran cantidad de pacientes con COVID, además de que un alto porcentaje de médicos de primera línea se infectaron. Ante toda esta situación, en ese entorno hubo que aperturar el servicio de operados de emergencia, que como lo dice su nombre, es el servicio que se ocupa de los pacientes operados de emergencia, por la necesidad imperante de otro servicio más para la atención. Este servicio contó con 32 camas para la atención de pacientes con esta enfermedad, todas con capacidad de oxígeno y atendidas. No había médicos internistas, así que hubo que ser atendida por residentes de infectología, de medicina de emergencias y de cirugía, y a cargo de la jefatura del área quirúrgica de emergencia. Al inicio, con la atención de pacientes con patología quirúrgica o posoperados, pero más adelante, por la necesidad, hubo que abrir el servicio al 100% a cualquier patología que tuviese COVID-19. Estos son los resultados de los 4 meses de trabajo, de julio a octubre del 2020. Se atendieron 178 pacientes con COVID-19, 169 de ellos con neumonías, una edad entre 16 a 91 años, 70 hipertensos, 69 diabéticos, 13 con enfermedad renal, 2 infartados, 6 pacientes con cáncer en diversos lugares y 15 posoperados. Esa es una fotografía que ilustra el servicio de operados de emergencia en ese momento durante la pandemia, convertido en un servicio para atención de COVID-19. Hubo pacientes realmente críticos y en un día, por ejemplo, atendimos 5 pacientes con ventilación invasiva, 4 con alto flujo, 2 con escafandra
6 ventilados, es decir, 17 pacientes que debían de estar en una unidad de cuidados intensivos, pero por la falta de espacio en la unidad de cuidados intensivos debieron haber sido, se atendieron en esta unidad. La ruta era traslado a la unidad de cuidados intensivos al estar libre disponible una cama, o cuando estuvieran en una mejor condición, a los servicios de medicina interna, cirugía u otros servicios para su recuperación, y muchos de ellos también egresados desde servicio a la casa. Una mortalidad del 7% con lamentables 13 casos. Sin embargo, comparados con algunos servicios que tenían una mortalidad tan alta, hasta de 40%, fue una mortalidad bastante aceptable. ¿Qué aprendimos de esto? En un servicio de cirugía que debió atender COVID, pues van a existir muchos retos al futuro que pareciera que rebasan nuestras capacidades de atención, pero si como médicos de nuestros países y nuestros hospitales no respondemos, nadie a estas necesidades, nadie lo hará por nuestra población. Somos nosotros los llamados a esa respuesta. Y el COVID-19 en pandemia no es una enfermedad exclusiva de una especialidad, ni de medicina interna exclusiva, ni de infectología. Ante la pandemia debe ser conocida, controlada y atendida por todas las especialidades. La ventaja que tiene el cirujano que atiende urgencias y el cirujano que se dedica a trauma es que tiene el conocimiento y la costumbre de abordar las enfermedades desde la célula misma, conociendo fisiopatología, la farmacología, además de diversas técnicas quirúrgicas. Pues no fue tan difícil el manejo del COVID-19. Y el aprendizaje y la capacidad del médico tienen límites lejanos y son impensables los logros que se pueden alcanzar. La pandemia nos enseñó de imágenes, nos enseñó de fisiopatología, de ventilación, de coagulación, y ha dejado lecciones a futuro. Con la atención del COVID-19 por cirugía pudimos aprender que ganaron los pacientes, ganó el hospital y ganamos los médicos. La actitud de entrega sin egoísmo siempre va a tener una buena recompensa. Agradezco mucho la oportunidad de participar.